Club de Historia y buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el Club de Historia. Esta vez estamos estudiando las monarquías europeas. Llevamos ya 3 monarquías estudiadas, que son iniciamos con la monarquía, es lo que después fue la monarquía española y la monarquía portuguesa. Un poco la historia de los godos y de los visigodos y estas invasiones. Después vimos la monarquía francesa. Por cierto que la española sigue viva, entonces es una monarquía aún viva. Después vimos la monarquía francesa, que esa no sigue viva. Esa se decidió que mejor no siguiera viva. Y después vimos la monarquía británica, la inglesa especialmente, que es una monarquía que sí sigue viva, que todavía está por ahí, y vimos un poco como la historia de estas monarquías. Y hoy nos vamos a ir un poco más hacia el norte y vamos a ver la monarquía rusa, lo que conocemos como la monarquía rusa. Y lo primero es que tenemos que tratar de entender la dimensión de Rusia. Yo no sé si uno se imagina el tamaño de Rusia, si uno como que logra percibir que esta es la mitad del mundo. Pues que para nosotros Rusia, aparte de que es muy lejano, creo que hay como un par de imágenes que vienen a nuestra mente de lo que se nos ha venido como desde Occidente de lo que es Rusia. Pero Rusia es muy grande y es muy complejo. Todo esto, a lo que nosotros le llamamos Rusia, son cientos de pueblos de diferentes tradiciones que conforman a lo que nosotros llamamos Rusia. Es más, entre un ruso que puede estar por acá cerca del Mar Negro y un ruso que está en los Urales, hay un mundo de diferencia y entre ellos mismos no es que se conozcan. Si uno mismo en Guatemala, que es de este tamaño, ve las diferencias que hay de región a región, imagínense la diferencia que puede haber en Rusia. Eso quiero que quede muy claro para que podamos entender también cuál es la fuerza de poder armar un reino con todo esto, porque no es sencillo armar un reino con una dimensión de tierra tan grande. Sobre todo cuando ya vimos monarquías como la francesa o como la misma española, que territorios mucho más pequeños les costaba mucho mantener una unidad política, porque rápido salía otro que decía, no, yo no soy así, nosotros somos diferentes, y entonces había otro reino dentro del reino. Entonces toda esa diferencia es algo bien importante para lograr mantener una unidad en todo ese territorio. Un poco como para que más o menos lo imaginemos. Es demasiado grande, pero si queremos hablar de Rusia tenemos que empezar por los eslavos. Los eslavos va a ser el nombre de los pueblos antiguos que van a estar en esta región. Se sabe muy poco de estos pueblos. Se conoce que se han encontrado como algunos restos de hombres prehistóricos en las cavernas en esta región, pero ya como asentados, como pueblos, vamos a encontrar a lo que mucho tiempo después se le va a llamar como eslavos. Y es más, ni siquiera sabemos si así se llamaban. Esas narraciones nos las van a dar en Bizancio y en pueblos vecinos que les van a colocar ese nombre de eslavos y que puede tener 2 significados. Puede significar devotos o puede significar que hablan, entendiendo que ellos tenían una lengua común y que por eso se podían hablar, lo cual puede responder por qué la traducción de la palabra extranjero era mudo, porque no le podían entender. Entonces puede ser o devotos o que saben hablar. Ya encontramos estos pueblos un poco más asentados y conocemos un poco más de ellos hasta el siglo III a.C. Y los conocemos ya en Occidente porque es cuando empiezan expediciones vayan a ver qué hay allá arriba y vienen a contarnos qué encuentran. Y lo que encuentran son casas que están hechas bajo tierra, o sea, casas que tienen una altura muy pequeña y toda la casa está hecha bajo tierra. Y esto se debe a los climas que van a haber en estas regiones en donde se necesita un poco de calor. Entonces, encontramos un pueblo de ganaderos, encontramos gente que sabe cultivar y gente que no se está desplazando. Esto es interesante. Son pueblos que no se están moviendo. Normalmente cuando vimos, por ejemplo, a los godos, es gente que se viene moviendo buscando dónde asentarse. Ellos ya están ahí, ellos viven ahí, están en su territorio. Lo que vamos a ver con ellos no es un proceso de este pueblo moviéndose en invasiones hacia otros lados,
sino que vamos a ver un pueblo al que le llegan otros, pero que ellos mantienen esta idea de pertenecer aquí. Es más, la palabra eslavo también le va a dar nombre a la palabra esclavo, porque durante la Edad Media uno de los lugares a donde más se iba a traer esclavos era a estos pueblos, porque no podían defenderse, no eran un pueblo de guerrero, eran un pueblo ganadero, agricultor. Entonces, por ahí vamos a ver que incluso uno de sus problemas era que no se podían defender, no tenían armas para poder hacerlo hasta que les llegan esas armas. Van a ser los primeros que se van a establecer en la región que conocemos como Kiev, y ahí empiezan a formarse pequeños grupos, y vamos a entender que su religión va a ser una religión animista. Entonces, dentro de estos pueblos eslavos vamos a encontrar montañas sagradas, ríos sagrados, árboles sagrados, bosques sagrados, que implican que tienen un ser vivo, viviente, sobrenatural que los protege. Esa es la religión que vamos a encontrar. Y como el territorio es tan grande, decir que es una religión animista es como para tratar de generalizar en gente de tantas partes, porque no es a la misma montaña, no es al mismo árbol ni al mismo río, pero hay un ser divino dentro de esta montaña, dentro de este árbol que se mantiene ahí. Es hasta el siglo V, imagínense, mucho ya cerca de acá, cerca en la historia, pues, que vamos a tener ya una repercusión muy fuerte en ellos, que es con la invasión de los hunos. Los hunos, liderados por Atila, que empiezan a destruir todo lo que está a su paso, y el Atila, el azote de Dios, a mí ese apodo me parece, no sé, me parece que describe perfectamente qué clase de tipo era él, como para que alguien le pusiera de nombre el azote de Dios. Y claro, los hunos no dejaban nada, no dejaban absolutamente nada. Pero cuando pasa lo que Atila se muere, los hunos no logran mantenerse y muchos hunos se empiezan a mezclar. Si se recuerdan, hay unos hunos que se mezclan con los godos y son parte de los que empiezan a migrar, y hay otros hunos que se van a mezclar con los eslavos. Y entre estos pueblos van a empezar a surgir otros pueblos que se empiezan a mezclar, y estos pueblos son los ávaros y los jásatos, que son pueblos cercanos que empiezan a llegar a esta región. Entonces ahí ya tenemos una mezcla entre los antiguos hunos, los ávaros, los jásatos, y se empiezan todos ya a generar una mezcla como bien extraña de gente que se queda viviendo en esta región, pero siguen llamándose eslavos, siguen siendo los eslavos. Dentro de los eslavos vamos a encontrar tres grandes grupos de eslavos, que son los occidentales, los orientales y los meridionales, y que se dividen geográficamente, pues, lógico, pero también por sus rasgos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a los eslavos orientales, que van como mucho más hacia allá, les decían fantasmas, porque eran más blancos, mucho más blancos, y entonces su piel cambiaba en relación a los que eran meridionales, que estos se quedaron un poco más atrigados, sería el término correcto del color de ellos. Atrigueñados. Pero todos con la misma raíz de ser eslavos, solo que se empezaron a dividir de acuerdo al pueblo que los invadió. Los hunos se quedaron asentados, los ávaros se fueron un poco hacia el sur, y los jásatos se fueron un poco hacia el occidente. Y entonces, pero lo interesante de esto es que todos se van a quedar con la lengua eslava como raíz, como una raíz muy antigua, y por eso es que sus idiomas tienen una cierta fonética parecida. No son del todo parecidos en muchas cosas, pero en su fonética sí. Ya vamos a llegar a por qué el lenguaje es el cirílico, pero así es un poco como va el lenguaje escrito. El primer intento de armar un reino es de este señor, que es la única imagen que encontré de él. Bueno, imagínense, es un señor llamado Samo. Samo es un comerciante francés que llega a esta región y se proclama el rey de Scalaborum, que es una región de allí.
y se proclama porque él vende armas y le dice a la gente que le va a enseñar a cómo defenderse. Y cuando se da cuenta que nadie tiene armas, entonces él arma su pequeño ejército y dice, ahí está, soy el rey de acá. Si los demás no pueden defenderse, y yo sí, por lo tanto soy el rey de acá. Pero va a ser un reino muy breve, breve de 10 años, 5 años, depende de la fuente, 7 años. Y es un reino muy breve porque al final de cuentas, como que no les enseñó a defenderse muy bien. Y entonces van a venir nuevos invasores. Los búlgaros empiezan a subir, los francos se enteran de que hay gente y empiezan a llegar, y entonces este intento de reino se desvanece y no logran armar un reino con este señor. Hasta que van a llegar los varegos. Los varegos es el nombre que se les va a dar a lo que nosotros conocemos como los vikingos, pero son los vikingos específicamente de la región que nosotros llamaríamos Suecia. O sea, estos señores, estos vikingos, se dieron cuenta, todos los vikingos en teoría eran guerreros, pero hay un grupo en específico que se da cuenta que le va mejor siendo comerciante que guerrero, y que no quieren llegar y destruir todo, sino que empiezan a darse cuenta que pueden comerciar. Y entonces encuentran una ruta que puede ser a través de los ríos, que van a llegar hasta el Mar Negro, y del Mar Negro van a llegar hasta Bizancio, y en Bizancio van a poder hacer comercio. Entonces los varegos van a empezar rutas comerciales en específicas entre el Mar Báltico y el Mar Negro. Y en su recorrido, que esto es muy clásico de toda la historia, los comerciantes siempre van fundando ciudades, porque necesitan puertos como para enlazar cosas. Entonces van a fundar dos ciudades que son Ladoga y Novgorod. Y desde esa zona van a poder comunicarse durante toda esta región. En ese momento, estos señores varegos no tienen ninguna intención ni de conquistar, ni de apoderarse, ni nada. Les conviene estar solo desplazándose. Pero ya las invasiones de diferentes pueblos empiezan a llegar hacia los eslavos, y los eslavos los invitan a estos señores para que les ayuden a defenderse. Y entonces llega un señor llamado Rurik. Y Rurik es el que se asienta en Novgorod, y él dice, bueno, pues, si quieren que yo los defienda, armemos bien lo que vamos a hacer. Y entonces estos señores van a empezar a fundar lo que se va a conocer como los Rus, que significa pueblo o remero, porque es como entre comerciante y asentados ahí. Entonces ahí ya están los Rus de Rurik, y con esto inicia la dinastía rúrica, que va a ser una dinastía que se va a mantener hasta el siglo XVII. O sea, inicia desde el año 800 hasta el siglo XVII. Tenemos una dinastía de casi 100 años, de casi 1000 años de la misma dinastía. Y otra vez, esto me parece súper interesante, los vikingos se convierten en los reyes. Esos vikingos se quedaron casi que con todo el mundo. Ahí pusieron rey en Inglaterra, pusieron rey aquí, o sea, se fueron metiendo. Solo que aquí fue llamado. Inglaterra fue peleado, pero aquí fue llamado. Este es Rurik. No se ve tan vikingo, pero era Rurik. O así es como lo tienen en San Petersburgo, como Rurik, el que inicia esta dinastía. Y entonces ya se funda específicamente una ciudad que va a ser la ciudad de Kiev, la Rus de Kiev, o sea, la del pueblo, los remeros que van a vivir en la ciudad de Kiev. Y esta ciudad de Kiev la va a fundar el sucesor de Rurik llamado Oleg. Se cuenta que existía una ciudad que los dos soldados de Rurik, buscando territorios, encontraron esta ciudad llamada Kiev.
y se llamaba Kiev por el nombre de 3 personajes, que no me recuerdo los nombres, pero sus nombres eran con K, con I y con V. Entonces le pusieron de nombre Kiev, la ciudad de ellos. Estos 2 soldados de Rurik, cuando llegan, conquistan la ciudad y deciden quedarse con ella. Entonces, cuando llega Oleg, Oleg dice: esta ciudad está muy bien como para asentarnos como una capital. Los vence, los mata y se queda ya con la ciudad. Y decide que Kiev va a ser la nueva ciudad. Y lo primero que ve es que hay que unificar todo esto. Y entonces unifica Novgorod, que era la ciudad anterior, con Kiev. Y genera un solo reino. Y aquí sí ya tenemos el primer reino. El primer reino dentro de este territorio. Y ya como un reino centralizado, entonces ellos ya empiezan a comercializar con Bizancio. Aunque al inicio, cuando ya se consolidaron y se vieron como un pueblo un poco más asentado, dijeron: ¿y por qué no conquistamos Constantinopla? Pero Constantinopla era muy dura y entre el fuego griego y las murallas de Constantinopla se fueron a estrellar varias veces. A Constantinopla sí no pudieron entrar los vikingos. Nadie pudo entrar a Constantinopla hasta final de la Edad Media. Entonces, ya establecidos como un territorio, siempre va a venir la política de expansión. Si ya estamos consolidados, ¿por qué no más? Esa es una pregunta que no logro entender de la humanidad. ¿Por qué no se quedan con lo que tienen? No lo logro entender, pero siempre van a querer más. Como se empiezan a pelear tanto con Bizancio, deciden generar un tratado de paz con Bizancio y Oleg llega a hacer un tratado de paz con ellos. Pero este tratado de paz es bien complejo porque Oleg llega a tratar de destruir Bizancio, Bizancio no se deja y se empieza a decir que Oleg tiene como poderes de predecir cosas porque él dice cosas que suceden. Entonces la fama de eso crece y Constantinopla dice: a la gente meterles a supersticiones es difícil, entonces mejor hagamos un tratado de paz. Oleg clava su escudo en las murallas de Constantinopla y con esto se dice que ya se establece una alianza Constantinopla y este nuevo reino de los Rus de Kiev. Se empiezan a hacer como vínculos y entre estos vínculos empiezan a haber intercambios culturales. Y entre el gran cambio cultural es que Constantinopla pide que puedan entrar misioneros cristianos. ¿Sí? Que tienen que poder entrar los misioneros cristianos. Y entonces empezamos a ver misioneros cristianos llegando a esta región. Esta región, como era tan grande, tiene muchos tipos de religiones. Vamos a encontrar que está la animista, pero como ya vieron los hunos, también tiene algunas creencias de los hunos. Y como ya llegaron los búlgaros, también hay una creencia de los búlgaros y ahora tiene influencia cristiana porque está viniendo de Constantinopla. Pero estos señores al momento no quieren establecer una religión y dicen: paz para todos, que todo el mundo tenga la religión que quiera, no nos vamos a pelear por eso. ¿Cuánto les va a durar? Ahora se los digo. Después de este señor viene Igor, que es asesinado por una tribu eslava rebelde que se va contra él porque él les pone un impuesto más alto y entonces la tribu, dice las narraciones que él les había llegado a cobrar el impuesto y como no se sintió como bienvenido así muy bien, decidió subirles el impuesto inmediatamente y mientras se iba le lograron amarrar un pie y lo botaron. Y mientras le amarraban ese pie, le amarraron el otro, le amarraron los brazos y lo partieron así en pedazos. Entonces su esposa Olga, con caballos o algo así, me parece que fue así, todavía más difícil, porque la esposa Olga, cuando se entera de eso, agarra furia y destruye completamente al pueblo. O sea, se dice que masacró a todo el pueblo, no dejó a nadie vivo, porque le habían hecho es un rey. Entonces era el momento donde se podría haber caído completamente la naciente monarquía.
Entonces Olga asume el poder, pero asume el poder como regente. Otra curiosidad bien importante de esta región es la importancia de algunas mujeres que van a mantener esto vivo. Olga es una de ellas, tanto que Olga se convierte después para la iglesia ortodoxa en una santa. Santa Olga es una santa de la ortodoxa. Olga visita Constantinopla, ahí se convierte al cristianismo, pero su conversión no hace que se convierta en la religión oficial. Ella solo se convierte al cristianismo y se va a vivir con esta religión y va a mantener, como muchos que empiezan a saltar y decir, ¿y yo por qué no soy el rey? ¿Y yo por qué no soy el rey? Y Olga está ahí así, no, porque no, ¿verdad? Hasta que ya su hijo puede crecer, que es Sviatoslav el Valiente, ya vamos a decir valiente. Y entonces ya Olga deja como el reino, aunque se dice que Olga nunca se separó, que siempre estuvo así, él reinaba y Olga estaba. Y entonces muchos de los pueblos sabían que si Olga estaba, había como mucha fuerza, y sobre todo Constantinopla, porque Constantinopla le mandó muchas veces prometidos, porque les convenía que Olga se casara con alguien de Constantinopla para poder unificar esto, pero Olga dijo no y se consagró al cristianismo. Entonces no se casó, Olga fue fiel hasta los últimos momentos. Bueno, pero después vamos a tener a Vladimir, que va a ser el sucesor siguiente. Y Vladimir va a suceder que en algún momento de toda esta variante entre cristianos, animistas y todo lo demás, haya dos cristianos a los que empiezan como estos cristianos empiezan a forzar a los demás para que se conviertan en cristianos. Y los pueblos eslavos no están de acuerdo. ¿Cómo así que vamos a ser cristianos? Y entonces deciden matarlos y matan a los cristianos. Y entonces Constantinopla le dice a los de Kiev, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Quedamos en que éramos amigos y me estás matando cristianos. Necesitas tomar una postura. Entonces Vladimir decide que lo mejor es establecer una religión. Tenemos que poner una religión. Coloquémonos el nombre de una religión. Y manda emisarios para que estudien las diferentes religiones. Manda gente para que estudie el Islam, manda gente para que estudie el judaísmo, manda gente para que estudie el cristianismo y que entre todos puedan como definir cuál es la religión más conveniente para todos. Se dice que descarta el Islam de primera mano porque no consumen alcohol. Y que una vez se da cuenta de que no consumen alcohol, ahí no un pueblo eslavo que no consume alcohol no se puede. Entonces con esto descarta la primera religión, descarta el judaísmo porque se entera de que fue un castigo la destrucción del templo de Jerusalén y dice no quisiera iniciar con una religión que pareciera que está castigada, entonces tampoco esta. Entonces se queda con el cristianismo. Y él se bautiza al cristianismo y entonces coloca al cristianismo ortodoxo como la religión oficial. Y de ahí en adelante, hasta hoy, el cristianismo ortodoxo es la religión oficial. Por mucho que han tratado incluso de quitar religiones como la revolución, el cristianismo ortodoxo está establecido dentro de Rusia como la religión. Ya con el cristianismo ortodoxo abrazado, por eso tiene el orbe del mundo, que era el símbolo del cristianismo ortodoxo. Entonces los lazos con Constantinopla se hacen más fuertes. Para este momento ya habían los emisarios de Constantinopla que estaban tratando de evangelizar a todo el mundo, ya estaban tratando de crear textos para que se pudieran entender las prédicas. Y hay un señor muy importante llamado Cirilo que inventa un lenguaje que es una mezcla entre el latín, algunos caracteres griegos
y algunos caracteres eslavos, y que con esto puede traducir las escrituras, y lo empiezan a enseñar. Entonces este señor lo empieza como a armar, pero no lo logra expandir, sino que van a ser sus discípulos los que lo expanden, y en honor a él le colocan el nombre de cirílico. Y entonces el cirílico se convierte en la lengua escrita de esta región, atada al cristianismo. Este señor, Vladimir, abraza el cristianismo, expande el cirílico y empieza a construir iglesias. Y con esto ya le da una identidad a toda esta nación. Ya tienen un lenguaje escrito en común, ya tienen una religión en común y ya tienen templos. Y recordemos que la unión normalmente de un pueblo viene del idioma y la religión. Muchas cosas pueden cambiar, pero si el idioma y la religión se mantienen, esto genera una cierta unidad. Entonces, gracias a esto, Vladimir también es considerado un santo de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, también es don San Vladimir el Grande. Después viene Yaroslav el Sabio. Ya cuando Vladimir establece todo, Kiev se convierte ya en un centro muy grande cultural. Ya empieza a desarrollar su propia construcción, sus propias tradiciones, empiezan a escribir sus leyendas, o sea, ya empieza a ser un centro cultural como tal. Y este señor Yaroslav va a decir, bueno, empecemos a tener leyes también. Entonces él es uno de los primeros que establece el primer código legal y va a educar al pueblo, va a decir, necesitamos conocer nuestras leyes y necesitamos aprender a leer todos. Pero lo más importante es que él va a generar las alianzas dinásticas con Europa, porque él va a tener 6 hijas y 4 hijos, y de estos 10 hijos que tiene, 6 por lo menos son casados con gente importante de otras dinastías. Entonces por ahí su hija Elisabetta se casa con el rey de Noruega, Anastasia con el rey de Hungría, Ana con el rey de Francia, Ágata con un hijo del rey de Inglaterra, y Isiaslav, que es su hijo, se va a casar con la hija del rey de Polonia. Entonces lo que él genera es que empieza a tener aliados, porque sus hijos ya tienen como algún vínculo con las monarquías. Entonces ya está más sólido, ¿verdad? Tienen el idioma, tienen la religión, tienen aliados por cualquier cosa que los quieran atacar. Ya estamos hablando de un reino bien establecido. Entonces este señor Yaroslav es conocido por el sabio por esas alianzas en específico. Y por aquí hay una moneda con el rostro de Yaroslav, por si lo encuentran en la calle lo saludan. Después de Yaroslav, cuando muere Yaroslav, los principados entran en guerra, porque Yaroslav nos deja, como casó a todos sus hijos con los demás reinos. ¿Quién se queda aquí? Y lo peor de todo es que los mismos nobles dicen, no vamos a permitir que venga el rey de Francia a conquistarnos, porque puede exigir la corona. Ni vamos a permitir que el rey de Inglaterra venga a conquistarnos porque puede exigir la corona. Entonces empieza un proceso de fragmentación en donde cada ciudad decide que no necesitan un rey. Vamos a fragmentarnos y a establecer nuestra división de cada una de las ciudades. Pero esto les va a llevar a debilitar y en lugar de lograr como más fuerza grande que en las ciudades, se hicieron mucho más vulnerables frente al entorno. Y entonces el resto de Europa los empezó a mirar así como antojándose, ¿verdad? Así de, vamos a tener que irnos para allá. Y bueno, entonces, no solo ya estaban fragmentados, estaban todo el resto de Europa a punto de llegar hacia ellos, cuando aparece la invasión mongola. Esta invasión mongola, hecha específicamente por tártaros y mongoles de la mano de Batu Khan. Batu Khan empieza y se dice que inicia el yugo tártaro. O sea, estos señores se quedaron con toda la región y van a durar siglos. Él va a tener una horda conocida como la Horda de Oro, porque nadie los lograba vencer.
y se establecen aquí y destruyen Kiev. Y dice, ya, yo soy el rey y se va a tocar nada. Y los reinos europeos, cuando ven eso, se hacen de los locos, porque los mongoles eran demasiado agresivos para pelear con ellos, y los mongoles no estaban buscando hacer reino, cosa que las demás monarquías sí. Las demás monarquías entraban a una guerra era para ganar territorio o poder militar para conquistar territorio, pero los mongoles su única motivación era como que seguir avanzando en línea recta. Entonces los reinos dijeron, uy no, que se queden en Kiev, y ahí que se queden, pues lo sentimos por Kiev, vean qué hacen. Este yugo tártaro va a hacer que tampoco fueron tan locos de destruirlo todo, sino que los esclavizan de alguna manera y les ponen a todas las ciudades un impuesto que tienen que pagarle a Batu Khan, y Batu Khan se regresa a la Mongolia y solo recibe lo que le mandan de estas ciudades. Y todos estos están con ganas de pelear, pero la Horda de Oro es demasiado agresiva y no lo logran, y no lo logran, hasta que aparece Dmitri Donovsky, príncipe de Moscú. Él es el que le gana la batalla, una batalla en una región a los mongoles, y en esta primera victoria significativa contra los mongoles empiezan a retroceder y él se vuelve a establecer ya como un rey. Dmitri viene de la misma sucesión, entonces él continúa la línea como rey y ya vuelve a recuperar la ciudad de Kiev y empieza otra vez a trabajar con la nobleza para que la nobleza deje de pelearse y puedan establecer una sola unidad, cosa que le va a costar un poco porque la nobleza nunca está del todo de acuerdo. La nobleza siempre quiere cómo se mete, ¿verdad?, dentro de todo. Tiene una cara de afligido el conde. Siento como una camote, pues. Sí, lo que me tocó fue súper horrible. Pelear contra los mongoles ha de haber sido súper difícil, pero cuando yo encontré la imagen me pareció como un Marco Aurelio triste. Y llegamos a Iván III, el gran. Ya le cambió la expresión. Ya le cambió la expresión. Con él se declara el final del dominio mongol, con una guerra que se conoce el gran enfrentamiento del Ugra, en donde dicen que se murió casi todo el mundo, pero lograron casi exterminar a la Horda de Oro. Y ya con eso era muy difícil que se pudieran recuperar allá y volver a regresar, y ya. Entonces se quedó afuera. Y este señor agarra un título que él ha escuchado en las tradiciones latinas, que es el título de César, pero cuando lo traduce al cirílico, el título se llama zar. Entonces él se coloca con el nombre de el zar de todas las Rusias y empieza con la tarea de la unificación de los territorios. Y aquello de que cada ciudad tenía su propia parte y su propio pedazo, nada, aquí todos somos Rusia, así que con permiso. Y se le conoce como el Grande porque la tarea fue muy grande, poder unificar todos esos territorios en una sola identidad, que era esta nueva naciente Rusia. Entonces, ese es Iván el Grande. Y entonces llegamos a Iván el Terrible. Estaba leyendo que la palabra terrible no es del todo como uno se lo imagina, porque terrible puede ser como de malo, ¿verdad? O sea, sí es malo, pero se refiere a terrible porque infundía miedo. O sea, la sensación que daba era de temor, de que se sabía que Iván no tenía límites. Se le conoce como una persona temperamental, muy temperamental, y que este señor ya es el primero que gobierna como zar. Oficialmente él se declara: yo soy el zar de Rusia. Empieza a centralizar el Estado, pero se da cuenta que lo más difícil de centralizar el Estado siempre es la nobleza. Siempre hay un grupo que quiere como brillar en una región o quiere algunos privilegios, y entonces él dice: bueno, hay que acabar con esa nobleza. Hay que hacer que toda esa gente empiece como a dejar de desear querer estar cerca de mí.
Y entonces empieza con la destrucción en métodos brutales. Y métodos brutales se refiere a cosas como cocinar a la gente viva, quitarle las manos, solo las manos y los pies y dejarlo ahí. Así como, siéntenlo ¿quiere el trono? Denle el trono, solo que quítenle las manos y los pies y que se quede en el trono, y entonces se desangraban y se morían. Entonces, ¿quién más quiere el trono? Era muy, muy fuerte. Y él va a crear a un grupo élite que va a ser como muy parecido a lo que habían hecho los romanos de los pretorianos, solo que él le coloca el nombre de los oprichniki, que son soldados vestidos completamente de negro, que van a ser su guardia real y que tenían la autorización de matar a cualquiera. O sea, el decreto decía cualquiera, menos a él. O sea, incluso su propia familia podía ser muerta por estos señores, pero él quería que fuera así. Pero me perdí un poco, ¿por qué los mataban? Él cada vez que sentía una amenaza de que alguien quería como saltar o desear el trono, mejor no. Entonces él aplasta a la nobleza, incluso la de su familia. Y el suceso más difícil es que la esposa de su hijo mayor, que iba a ser el sucesor, Iván Ivanovich, la esposa estaba embarazada y parece ser que salió a una reunión oficial vestida impúdicamente. Yo no puedo entender qué es impúdico para esta época, pero para ellos fue impúdica la forma en la que salió. Entonces Iván se enojó tanto de que esa mujer haya salido así, que entró a la habitación de ella y la golpeó, con lo cual perdió al hijo, que ella estaba embarazada. Entonces su hijo Ivanovich se fue a discutir con él, y en la discusión que estaban de pelear, Iván agarró su cetro y le dio un cetrazo en la cabeza, con lo que lo mató. Entonces este es el famoso cuadro de Iván el Terrible y su hijo, en donde se percató de lo que acaba de hacer. Y este es un suceso bien importante para la historia, no solo por lo que sucedió, pues que es un padre matando a su hijo en un ataque de ira, que le dio un cetrazo en la cabeza y con eso lo mató, sino que resulta que este Ivanovich iba a ser el sucesor de Iván. O sea, el siguiente que venía después de Iván iba a ser Ivanovich. Entonces le tienen que dar el trono a su siguiente hijo, que es Fiodor. Pero Fiodor tiene problemas mentales, o sea, como que no estaba bien facultado de su cabeza, y entonces fue un rey como de juguete, y por lo tanto no tuvo hijos. Y cuando se muere, entonces, ¿a quién le dejamos esto? Si no tienen hijos directos. Y mataron a toda la nobleza. ¿A quién vamos a dejarle ahora este reino? Entonces aparece la dinastía Romanov. La dinastía Romanov, después del tiempo de turbulencia, porque esta época entre que muere Iván Ivanovich, queda Fiodor y empezamos a elegir nuevo rey, hay una cantidad de personajes que se llamaron a sí mismos con el nombre de sucesores. Incluso hay uno llamado el impostor, que apareció en medio de la corte diciendo de que Iván era su papá, que su mamá en el lecho de muerte le dijo: tu papá es Iván. Y entonces él dijo: yo soy el heredero, tengo que ser el heredero. Y le dijeron que sí, que está, que se siente, que esa noche duerma y que mañana vamos a platicarlo. Y mientras dormía, 27 personas lo apoyaron. Entonces entonces fue muy difícil, y al final lo que sí se empezaron a dar cuenta los sobrevivientes fue: sí tenemos que colocar un reino, o sea, sí hay que colocar el nombre de alguien, y se hace una especie de votación, elijamos quién podría ser el siguiente sucesor, y entonces se elige a Mijaíl Romanov como zar, porque Mijaíl Romanov tenía ascendencia
de la madre de Iván el Terrible. Entonces todavía como que había ahí un poco de linaje y de sangre y ahí lo colaban. Ajá. Y entonces esta dinastía va a gobernar hasta 1917. O sea que básicamente, que eso era lo que yo les decía, una de las cosas más importantes o más destacables que yo veo de todo esto es que en todo esto solo hay dos dinastías. En otros pueblos hay 8, 15 dinastías, ¿verdad? Sí, y mezcladas. Aquí hay dos, punto, y no van a haber más. Y son súper establecidos, así de, esta es la dinastía 1, esta es la dinastía 2. Y a partir de acá, entonces ya tenemos a la dinastía Romanov, y este es el escudo de los Romanov. Que todavía hay gente Romanov que se hace llamar el sucesor de los Romanov y que quisieran ser los reyes de Rusia, por cierto. Yo no diría eso en voz alta en este momento, pero todavía existe gente que se anda llamando por ahí y que dice: yo, mi sangre es de esta realeza. De repente te queda bien de iglesia. De repente le va a hacer mal alguna comida. Un arrocito. Ya entre la dinastía Romanov vamos a tener a Pedro I el Grande, que su gran aporte es que ya va a modernizar al ejército. Ya para este momento ya los ejércitos ya no son ejércitos de a caballo y de espada y de lanza, ya la pólvora ha crecido un montón. O sea, desde que la pólvora apareció cambian todos los ejércitos. Pero curiosamente uno de los ejércitos que más le costó asumir la pólvora para sus filas y que sus soldados no fueran de espada fueron ellos. Él también moderniza el Estado y va también a modernizar la sociedad, ya construyendo carreteras un poco más sólidas, puentes, ya como algo un poquito más duradero. Él va a fundar San Petersburgo, y va a fundar San Petersburgo como bien cerca de Occidente, porque la van a establecer como la ventana a Occidente, y se llama San Petersburgo porque él es Pedro, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Pedro. Petersburgo es la ciudad de Pedro. Como pasa en la antigüedad, siempre le ponen sus nombres a las ciudades, a Alejandría, San Petersburgo. Él se proclama emperador y dice que Rusia no es un reino, que Rusia es un imperio. Que Rusia no tiene la dimensión de reino, sino que tiene la dimensión de un imperio. Y aquí se conoce como el Imperio Ruso. Él ya establece que son el imperio. Después viene Catalina II, que esto también es bien curioso. Catalina II no es rusa, Catalina II es alemana. Ella nace con el nombre de Sofía de Anhalt-Zerbst. Pero lo que va a suceder es que ella se casa con un sucesor del reino, con Pedro III, y Pedro III es muerto, pero antes de ser muerto, ella se bautiza en la iglesia ortodoxa, y ahí es donde se conoce con el nombre de Catalina, se cambia el nombre a Catalina, y cuando muere Pedro III, colocan a un pariente que le tocaba la sucesión y ella organiza un golpe de estado para quedar ella como la nueva reina, y ella se proclama emperatriz en nombre de su difunto esposo. Pero ella muy inteligentemente ya había pactado con muchos reinos vecinos, y toda su estrategia era de que cuando ella daba el golpe de estado, todos los reinos la iban a apoyar, y le salió perfecto. Entonces los siguientes sucesores dicen: ¡guau! Está bien que sea Catalina. Pero Catalina, lo curioso que tiene Catalina es que Catalina, al no ser rusa, al inicio nadie la quiere porque es una alemana dirigiendo acá. Pero ella se va a dedicar mucho a la intelectualidad rusa, gran amiga de Voltaire, gran amiga de los pensadores franceses. Los traía a sus cortes, les pedía textos, y esto hizo entonces que la corte se volviera más sofisticada. Entonces, a poco tiempo el pueblo la empezó a querer, porque ya como que empezó a traer ideas de progreso diferentes para esta región. Además de que gracias a estas políticas que ella tenía de poder dar educación, ella educa a todas las mujeres
obliga a que las mujeres tengan algo de educación. Entonces también Rusia crece, se expande un poquito más y llega hasta Crimea de un lado. Y se dice que este es el momento donde Rusia se queda más grande, más rica y más poderosa. Y todo pues, gracias a Catalina la Grande. Ahí se la quisieron entonces. Ahí ya la quisieron, claro, cuando ya empezó en todo eso. Creo que la ciudad de Yekaterinburgo está en honor a ella, ¿no? Yekaterinburgo. ¿Qué manda? Yekaterinburgo está en honor a ella, ¿no? Sí, ella la funda. Ajá. Esta es una ciudad, pero no se vuelve tan poderosa la ciudad, porque San Petersburgo es la ciudad, va a ser la ciudad. Después viene Alejandro II. Este señor, cuando ya empiezan, miren la fecha, 1861. Aquí ya están las revoluciones alrededor. Ya esto de ser reyes ya no es muy bien visto. A los reyes ya no gustan tanto en Europa. Ya hay una fiebre de contra de irse de los reyes. Y entonces él, en un intento de mantener la monarquía, decide que va a abolir la servidumbre. Y dice, ya no hay servidumbre, ya no vamos a tener esclavos ni sirvientes, sino que vamos a colocar trabajadores. Y este modesto que hizo de abolir la servidumbre y que empiecen los trabajadores, va a terminar en algo bien que ya todos más o menos intuyen en qué termina. Porque entonces toda la servidumbre ahora son trabajadores y lo que quieren es derechos. Se empiezan a agrupar, se empiezan a hacer como pequeños sindicatos y él después va a tratar de, bueno, y si volvemos a la servidumbre. Y entonces en la revolución del 81 pues lo matan los revolucionarios y dicen, no señores, ya no volvemos a la servidumbre. Lo que no se habían dado cuenta, o sea, es hasta ese señor Alejandro II. Alejandro II, cuando decide que ya no va a haber servidumbre, él solo tenía en su mente las grandes ciudades. Y entonces dijo, bueno, se va esta gente y ya no hay servidumbre. Pero se le olvidó que Rusia era inmenso y que al abolir la servidumbre había millones de personas en los Urales que quedaban libres. Y esta gente no tiene tierras, no tiene nada. Entonces, bueno, nos liberaron ¿para qué? Entonces ya empiezan a salir ideas como de, pues somos más, ¿no? ¿O no? Eso es un señor que dice que tiene un palacio y nosotros somos 700. ¿Qué podríamos hacer? Entonces ya se empieza a poner un poco complicado. Entonces a Nicolás II le toca lidiar contra todo eso. Nicolás II encuentra un gobierno en crisis. No solo la crisis interna de este nuevo grupo de trabajadores que están empezando a exigirle tierras y derechos y todo lo demás, sino que también empieza la guerra contra Japón, que Japón empieza a tratar de invadirlos. Japón tiene una política de expansión y entonces Japón quiere entrar hacia Rusia, entonces a él le toca irse hacia allá. Estalla la revolución de 1905, que él tiene que tratar de lidiar, y estalla la Primera Guerra Mundial, que no lo logra mantener, que no sabe qué hacer. Él se va de San Petersburgo a tratar de ver cómo solventa entre que la guerra y la revolución esto, y en la corte aparece un señor llamado Rasputín, el famoso Rasputín. Vladimir Rasputín. Y Rasputín, quien y es conocido como un místico que tenía poderes y que podía incluso predecir cosas, que la familia real queda así rendida a Rasputín. Y Rasputín empieza a influir también en decisiones y empieza a influir en que deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer lo otro. Y cuando se da cuenta la nobleza, Rasputín ya tiene demasiado poder y deciden asesinarlo. Que el asesinato de Rasputín es una cosa así súper loca, porque dicen que no se moría, que ya lo habían envenenado y resistió el veneno. O sea, pero él intentaba envenenar varias veces, ¿no? Sí, o sea, pero, no solo esa vez que ya... pero varias veces sobrevivió al veneno, o sea, que le daban así y sobrevivió. Incluso lo apuñalaron y sobrevivió. Entonces ya la última vez lo envenenaron, le dispararon, lo apuñalaron y lo ahogaron en un río. Así a ver, una de esas.
Pero murió de hipotermia, ¿no? Parece ser que sobrevive a todo y que sale todavía y que muere por la hipotermia. Yo no sé qué era Putin, pero parece ser que era inmortal según todo eso. Pero ya era un caso perdido, ya la crisis era demasiado grande, ya Rusia no se lograba sostener, ya nadie creía en los zares. Este pobre Nicolás II había perdido todas las guerras que enfrentó, no logró ninguna solución con estos problemas que tenía dentro de las revoluciones internas. Japón se veía cada vez más fuerte llegando y entonces llegamos a la Revolución Rusa. Y con la Revolución Rusa, que estalla en febrero, Nicolás II abdica tratando de salvar su vida, lo cual no se pudo, porque al final lo matan a él, a su familia, a sus hijas, a sus nietas. Eso fue una masacre así terrible de bebés muertos horriblemente. Y con esto se pone fin de los 300 años de la dinastía Romanov y de los casi 1000 años de la monarquía en general. Y ahí ya se terminan las monarquías. A partir de acá, entonces, viene la revolución bolchevique, el establecimiento de otros sistemas que ya no tienen que ver con monarquías, hasta que eso es otra historia. Pero aquí sí ya podríamos marcar el fin de las monarquías rusas. Preguntas hasta acá, si es que puedo contestar o algún comentario hasta acá. ¿Cuándo es que se expanden hasta Bering? ¿Hacia? Hasta el estrecho Hasta de Siberia. Es con Catalina II. Catalina II llega hasta, es la expansión más grande de Rusia. Porque ellos como que decían que iban al oeste, al otro lado. Se van hacia... Pero al este no. Fíjese que con Catalina que van a llegar hasta acá, empiezan a colonizar todo este territorio. Pero eso ya es Noruega, ¿no? Sí. Perdón, en el estrecho de Bering, es acá. Pero lo que va a suceder en toda esta región de Anadyr es que Anadyr nunca ha pertenecido a nadie como tal. Rusia se la adjudica porque el mar es el límite, pero realmente allí nunca ha llegado alguien a decir, bueno, pues esto es de aquí, porque el clima de Anadyr es súper feo. Muy terrible, ¿no? Ajá, incluso la invasión de Japón que trató de entrar por ahí, el clima fue lo que los detuvo, porque parece ser que los fríos de ahí son fríos. Entonces esta región se adjudica a Rusia más bien por geografía, no tanto como porque la hayan peleado tanto. ¿Y en qué momento fue que el rey de Francia quería, Napoleón Bonaparte quería entrar a Rusia? Eso ya va a ser hasta, bueno, es mucho antes, es más o menos, Napoleón es aquí. Napoleón es como por aquí, más o menos como por aquí. Pero lo que va a suceder con Napoleón nunca para los rusos, ¿qué manda? Es el clima. Y para la historia rusa, Napoleón es uno más que trató de entrar, porque muchos trataron de entrar hacia Rusia, muchos trataron de llegar, pero ellos no lo ven como una amenaza que temblaron frente a Napoleón. O sea, Rusia no tiene en su historia la idea de que Napoleón los hizo como tambalearse, porque la política era muy clara. A la primera que se acercaba, quemábamos las ciudades del camino y nos íbamos más hacia el norte. Y sabían que ahí nunca iba a llegar el pobre. Nadie ha llegado hacia el norte, ni ellos mismos llegan hacia el norte porque es mucho frío. Entonces estaban como protegidos. Es que, o sea, al final se protegían del clima, ¿no? Sí, el clima es lo más duro para ellos. ¿Es posible más o menos como situar que las más antiguas monarquías en Europa sí tienen orígenes en Rusia, con la expansión? No porque es más lo contrario. Esta es una de las últimas monarquías que van a aparecer, porque esta monarquía ya aparece establecida ya cerca del siglo X, que es la Alta Edad Media, cosa que ya en Francia ya había una monarquía, en España ya había una monarquía. No es la más vieja de estas monarquías,
pero es la que como que se mantiene más pura dentro de sus propias dinastías. Es una monarquía que aparte del gol de Catalina II, nadie más que no sea de su región va a gobernar. Entonces lo que sí mantienen ellos es una pureza de aquí, los rusos son rusos, cosa que no va a suceder en ninguna otra parte, en donde siempre va a entrar uno ahí que no es de ahí. Eso es lo que tiene, la grandeza esta no es la antigüedad, sino se le puede decir la pureza de sus sucesores. Así como Isabel en Inglaterra, que expandió también por lazos de matrimonio de sus hijos a nivel de Europa, me llamó la atención de los 6 de los 10 hijos que tenía que se pusieron en Noruega y Islandia. ¿Se podría más o menos poner el paralelo? Esa era mi duda. Ya. Nunca llegaron a ocupar el trono como tal. Ese más bien fue un vínculo como de seguridad que se colocó por cualquier cosa. O sea que si yo casaba a mi hija con el rey, significa que en cualquier momento yo puedo exigir ese reino y tú podrías exigir el mío. Así que mejor quedémonos los dos como distantes. Era más bien como un cordón de seguridad lo que colocó más que la expansión. Además, lo que bueno que lo menciona, además sucede que esta región tiene un idioma que cuesta mucho hacia las otras regiones. Entonces la expansión se vuelve casi imposible porque no tienen esta lengua en común, cosa que sí sucedía en las fronteras, por ejemplo, francas, que en la frontera franca se hablaban los dos idiomas, o en la frontera franco-española que también se hablaban los dos idiomas. En estas fronteras no, estaban los eslavos y sus idiomas extraños y después los idiomas de Europa. Eso fue como muy marcado en la parte de los idiomas. Incluso creo que una de las hijas, que no recuerdo cuál, la llamaban la sin voz, no porque no pudiera hablar, sino porque nadie entendía nada de lo que decía dentro de la corte. Y como que para ellos era como saber qué está diciendo, no, ni idea, porque claro, era un idioma eslavo en una corte francesa, sonaba nada. Como los Windsor que tuvieron que cambiarse el apellido por la herencia rusa. Por la descendencia rusa, para que no los vincularan con ellos, sobre todo en la revolución. Porque cuando matan a los Romanov, cualquiera que tenga un vínculo Romanov se empiezan a esconder porque se vuelve, o sea, fue muy impactante. Digamos que ya habían matado a los reyes franceses y eso fue bien duro, mataron a los dos reyes. Pero la revolución rusa mató al quien, es más, los revolucionarios buscaron parentescos. Así, aquí no va a volver nadie a reclamar nada, ¿verdad? Y a buscar parentescos, aquí hay uno, y aquí hay otro. Entonces, lo que sucedió con los reinos alrededor fue, uy, cómo nos desvinculamos de los Romanov lo más que se pueda. Fue un poco como por miedo que le sucedió. Que sí parece que fue bien. Ha de haber sido horrible, la verdad, saber que uno era bisnieto de alguno de ellos y que corría peligro. Ahí sí se aplica esa frase que dice que si procuras vengarte, haz que un daño sea tan grave que no se pueda levantar. Sí, no se pudieron levantar. Al momento no se han podido levantar. Después de que uno lee estas cosas y te das cuenta de que fácilmente pueden pasar 2 siglos antes de que vuelva a suceder algo, la verdad es que todavía no podría decir yo que ya se decretó el final de nada. Y fácilmente podrían cambiar las cosas. De una hija que se veía que hasta películas han hecho, ¿cómo se llama la hija? Ella es la que más ha peleado, se ha peleado. Anastasia, sí. Pero ella fue la que más fue como de ella sucesora, ella, y que la siguieron y que algunos sí querían que volviera como reina. Y hasta le vendieron la idea de que si ella salía y llegaba y decía yo soy la reina, el pueblo ruso se iba como por suerte no lo hizo así, ¿no? ¿A dónde? Mañana hablamos. A llegar a Rusia y decir yo soy el rey, yo soy la reina. Quédese a dormir, mañana hablamos.
¿Algún otro comentario? Yo tengo dos conclusiones y tal vez ustedes me dan una tercera. Mi primera conclusión es que a mí me parece asombroso poder establecer un reino en un territorio muy grande. Creo que es de las pocas veces en donde he visto, cuando uno estudia estas cosas, un reino tan grande bajo una misma identidad. Eso es bien difícil. Los romanos lo intentaron y no mucho que se logró y tuvieron que aceptar como diversidad dentro de ellos. Y tuvieron que establecerse como un imperio. Pero cuando esto era solo un reino, me parece asombroso que pudieron hacerlo y que es uno de los pueblos que elige la religión como algo que pueda ayudarles a una identidad. Normalmente la religión es algo como impuesto, que llega y digo, yo soy esta religión y ya. Ellos no, ellos hasta analizaron qué religión era la que iban a tomar para poder generar una unificación. Entonces pero me parece como una herramienta, ¿no? De control. Sí, de unificación, no control no, porque esto es imposible controlar. Es imposible controlar un territorio tan grande. Lo único que puedes generar es unificación, una identidad a través de ciertos símbolos, de ciertas ideas. Pero me parece bien interesante que haya sido analizado. Bueno, ¿cuál vamos a tomar? A ver, vengan todos, pongamos pros y contras de cuál va a ser. Entonces me parece que los que estaban dirigiendo en ese momento la tenían muy clara de qué es establecer un reino y de esta idea de poder sobrevivir en la historia. Entonces ese es un ejemplo que me parece muy interesante de la historia, que si se piensa, se puede organizar. Se puede organizar todo, se puede organizar hasta la religión que se va a tener, el idioma que se va a tener, se puede organizar todo, pero alguien lo tiene que pensar muy bien. Yo tengo una pregunta, pero cuando fue la Unión Soviética, ¿eran también otros pueblos? ¿O toda la Unión Soviética era como lo que era el conglomerado ruso? Era Rusia más los vecinos que se empezaron como a crecer, fueron invadiendo, digamos. No sé si fue invasión sumada o... Eso es bien complejo, pero fueron como los pueblos vecinos, justo los limítrofes con la Unión Soviética y por ahí algunos países lejanos que se convirtieron un poco como por alianzas. A eso se le conoce como la Unión Soviética. Que el primer reino, el primer territorio era Rusia, por supuesto. Ajá, pero o sea, entonces lo que hoy denominamos como Rusia, la actual Rusia, sí es la Rusia que quedó, digamos, después de cuando el zar... No, esta Rusia, incluso esa pregunta es la guerra de Ucrania, ¿verdad? O sea, esa pregunta es ¿hasta dónde llega Rusia? Si Rusia llega hasta Ucrania, sí, Kiev es Ucrania y Kiev era una... Entonces el punto es, la gran pelea de Rusia y todos los territorios de alrededor es hasta dónde llega. Y incluso hay conflictos de Putin mostrando los mapas donde dice, miren, hasta aquí llegamos nosotros. Yo no sé en qué momento ustedes dijeron que no, hasta aquí llegamos. Entonces tu pregunta no tiene solución porque siguen peleándose la solución. Algún día vamos a saber la respuesta de tu pregunta. Solo aquí y aquí, pero ahí tienen que ver los factores culturales y de identidad, porque uno de los factores que alega que, la palabra alegar no como un término peyorativo, sino que se discute, es la identidad, el idioma y la cultura, porque son rusoparlantes, plenamente identificados con la cultura rusa. Y por lo tanto son rusos, así, por lógica. Eso mismo dice Putin. Putin dice, incluso en esa conferencia que yo miraba a Putin, él decía, el plato que comen en esta región es el plato que se come en esta región. Y el idioma, esto, y si ustedes van, porque este Putin es bien inteligente, si ustedes van a los pescadores de aquí, van a cantar la misma canción que cantan los pescadores de esta otra región. ¿Cómo van a creer que no son rusos? Dice. Identidad. Pues Europa dice no, es que esa es la gran pelea que se tiene, ¿no? Sí. Hiciste una referencia ahí, me pareció interesante. ¿Cuándo el Islam adopta que el licor no debe estar dentro de la religión? El Islam tiene prohibido el licor desde el inicio.
desde que surge el Islam con Mahoma. Pero déjame, para ponerlo un poquito más en contexto. Las raíces de ambos, cristianos, judíos, islámicos, también tienen muy similar la misma base. ¿Cómo es que los cristianos sí adoptan el vino? Y también, bueno, los judíos un poquito, pero los islamistas sí, Definitivamente nada. Entonces, ¿cuál es el factor que domina o que impide que más o menos sean iguales? Y es prohibido. Es prohibido, es ilegal incluso. Terriblemente. Sí, por ahí, si alguien quiere una cerveza en un Dubái país islámico, necesita presentar Hasta el pasaporte. mundial. Dubái acaba de autorizar un poquito solo para los juegos que van a Hasta el hacer mundial. un poquito de licor, ¿verdad? Pero muy controlado. Sí, en el mundial fue fue prohibido el como- licor y tuvieron que poner zonas específicas solo de turistas para el licor. O sea, pero es que eso tiene que ver con el origen del Islam en sí. Recordemos que el Islam acepta que Jesús fue profeta, pero no acepta que Jesús es el enviado de Dios. Entonces, los ritos establecidos por Jesús no son doctrina para ellos. Y Jesús es el que coloca el rito de este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Aquí hay vino, pues podemos tomar vino. Entonces, como el Islam no acepta esto, el Islam se basa específicamente en el Corán. Y en el Corán hay una regla específica de no intoxicación del cuerpo. No se puede intoxicar el cuerpo. Ellos no es que vayan en contra del licor, van en contra de la intoxicación del cuerpo. Entonces, en teoría, no se pueden los licores, ni las drogas, ni nada de eso. E incluso lo que ellos fuman es el galil, que es la pipa esta que ellos fuman. Ellos tienen la garantía de que eso no tiene ninguna toxina que les puede dañar el cuerpo. Dicen que solo es un hobby y que no les va a dañar el cuerpo. Entonces realmente es un problema, es por la intoxicación, por lo que no hay alcohol. Pero se daña la mente, ¿verdad? Eso de que las vírgenes iban a matar a los hechos. Bueno, no, pero eso no es el Islam. ¿Y todo ese rollo? Es una facción del Islam. ¿Esto alguna vez lo discutía o no, Bruce? Sí, tu hijo está. Sí, ¿verdad? Sí, sí. El Islam, sí. Este es un grupo específico dentro de las... porque el Islam es muy grande y dentro de todo el Islam, que básicamente son dos las ramas principales, chiitas y sunitas, y que los chiitas son la parte extrema, los chiitas después se dividen en un montón de fases. Entre una de las fases de los chiitas está la promesa del paraíso a través de la muerte, pero es una de las facetas de los chiitas, no es el Islam en general. Esa sí no es una regla del Islam, pero eso es bien complejo también. Sería como comparar más o menos más o menos como la cultura nórdica, donde dicen que cuando usted muere en batalla se va a ir. El Valhalla, sí, un poco por ahí también. Cuando se muere, Se va al Valhalla. En batalla. Sí, cuando uno se muere peleando, llegaban las valquirias, me montaban en un caballo y me llevaban a la batalla sagrada en donde yo podía pelear hasta el Ragnarok, hasta el fin de los tiempos. Para ellos era lo máximo poder pelear hasta que se acabara el universo. ¿Tienes gustado de chambear? Sí. ¿Alguien más levantó la mano? No. Yo quería preguntar, tal vez lo de Giro también es, tal vez habría que tomar en consideración el contexto, el acceso al agua, el territorio que era más desértico. Es posible que se utilizara el vino como una bebida De más fácil hidratación acceso. también, y más accesible para poder beber que agua pura. Podría ser esa una. Y otra, se parece a lo de los mormones, que no es que digan no pueden tomar café, sino que es por la intoxicación y la pureza De la sangre. Ahí en ese caso específicamente es por la sangre. la cafeína para como un estimulante. Es interesante. Ya, Yo lo único que les puedo decir es de que en la historia el único pueblo sobrio que existe es el Islam. De ahí no hay ningún pueblo que no tenga su licor. Todos. Si hubiera sido más problemático para ellos asumir el Islam, ¿verdad?
Lo que sucede es que también hay que entender de dónde viene este pueblo, y este pueblo está viviendo en el desierto y hay que poner reglas duras para poder unificarlos. Ah, no, pero en Rusia hubiera sido muy Ah, difícil. no, Rusia no hubiera logrado nunca. Parece ser que los eslavos sobrevivían al invierno gracias al licor, Sí, por el vodka, por tipos de vodka. Ya. Pero mira, eso es importante, donde nace el vodka y cómo se lo significa. Ellos sí. Yo he visto variantes de vodka que digo, ese vodka de hígado de búfalo. Hay un vodka que durante la revolución se empezó a escasear el vodka, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer vodka con pieles. Entonces, yo tenía mi playera como mi chupa de cuero y esto, bueno, veamos si puede salir un vodka. Entonces, o sea, ellos sí generaron una cantidad de licores. De los seguro es porque, disculpen que interrumpo y seguramente tal vez ya lo lograron antes, porque estos vinieron más tarde, pero tenemos duda. ¿Por qué es que los factores de identidad son religión e idioma? Y el idioma lo entiendo por la comunicación, porque definitivamente es clave para poder intercambiar ideas y demás. ¿Por qué la religión? Todos los pueblos necesitan tener las mismas imágenes mentales, imágenes que puedan comunicarte principios y metas y códigos sin tener que explicarlos. Entonces, cuando los pueblos generan una imagen, una cruz, la cruz ya tiene implícitos todos estos códigos morales, éticos, de comportamiento, y eso logra unificación. Sin un factor imaginario religioso, la parte ética se pierde. La misma revolución rusa que trató de quitar las iglesias, llegó un momento donde dijeron que esto se nos está yendo de las manos y la gente ya no quiere seguir en la revolución porque están tocando en las iglesias. Entonces dejen a las iglesias en paz y continuemos con esa revolución, porque ellos mismos se dieron cuenta que no podemos vivir, los seres humanos no podemos vivir sin ciertas imágenes. ¿Y cómo es posible que ahora, bueno, tal vez viniendo un poquito más para acá, dentro de ya la evolución humana y social, en países más o menos lo que se llama más nórdicos, Dinamarca, Suecia, Rusia todavía, Islandia, Noruega podría ser? Son los que ahorita estoy recordando, son los países que tienen un aumento permanente de ateísmo. También son eso lo he leído mucho, también son los países que más suicidios tienen, y son los países que más depresión tienen, y son los países en donde tienen más crisis existenciales, y los psicoanalistas dicen que tiene mucho que ver también que no tengan imágenes que les permitan entender la ética de qué es un ser humano, porque es difícil llegar a entender qué es un ser humano solo a través de lo racional, que uno solo racionalmente diga yo soy un ser humano porque como me comunico y pienso. Es difícil porque para poder hacer eso tú ya tienes que tener muchos factores mentales para poder llegar a hacer eso, pero cuando tienes 12 años, 11 años, ¿cómo poder desarrollar todo ese mental? Entonces es curioso, ese es un tema bien interesante que tal vez en otra charla podríamos platicar porque me parece bien interesante. Por eso es que aquí los políticos se hablan de la religión, ¿verdad? En todas partes de la religión, no solo aquí. Solo allá. Bueno, para que no se nos pierda el hilo de eso que estabas hablando, he oído comentarios antropológicos desde el punto de vista de antropología social. La necesidad del hombre, pues, mujeres y hombres, por supuesto, es que necesita tener una figura extra para funcionar. Sí. Y la crea. La crea. Sí, Por eso que salió el dios fuego, el dios árbol, el dios, por ejemplo, los mayas sabían muy bien eso. Tenían dioses por todos lados. Sí, Entonces necesita, es como una necesidad intrínseca del ser humano tener un ser superior que lo domina. más bien lo que necesita, digamos que el gran drama de la existencia, el gran drama existencial, filosóficamente hablando, del ser humano, es
en el momento en que el ser humano se reconoce mortal. Y entonces cuando se reconoce mortal, dice, todo esto para morirme ya. Entonces no puede ser que me muera y se termina y aquí terminó todo. Entonces frente a ese drama, todos los seres humanos de la historia lo que han hecho es voltear a ver a la naturaleza. Y entonces se ponen a ver las estrellas y dicen, esas estrellas estarán aquí después de que yo me muera. Y estuvieron antes de que mi bisabuelo existiera. Esas estrellas son eternas. O el sol, ese sol es eterno. O el agua es eterna. Y entonces encontraron respuestas a ese vacío existencial con esos elementos que les daban la sensación de eternidad. Entonces era más esa respuesta a saber que yo me puedo morir y terminar, pero continuarán las estrellas brillando, y continuará el sol, y continuará el agua, y entonces eso me permite entender que yo solo soy de paso frente a estos elementos atemporales. Un poco ese es el fundamento filosófico de por qué se van hacia diferentes religiones. Pero igual, ese es un señor tema del que tendríamos que hablar en otra charla sobre los fundamentos filosóficos de las religiones, que es bien interesante también. Bien interesante. A mí me llama la atención lo de cultura, lo de identidad para idioma y religión. Justo mencionabas esos dos factores. Hay un autor muy bueno que es Yuval Harari, que tiene varios textos. De dioses a hombres es de él, ¿no? Sí, Sí, también, sí. ajá, que Dios es hombre. Y justamente menciona ese elemento de la revolución cognitiva, que los sapiens somos los únicos capaces de poder transmitir ideas, y las ideas las transmitimos a través de comunicación, ya palabras, signos y demás, pero somos los únicos que creamos en el imaginario seres que no existen, y literal son imaginados, que nunca hemos visto, que nunca hemos tocado, que nunca hemos olido y que nunca podremos conocer, pero está en nuestro imaginario. O sea, un mono no le dice a otro mono, si no te comes esta banana no vas a tener vida eterna. Le dice, allá están los bananas. Por eso me llama la atención, ¿por qué ese elemento característico? Sí, y es una característica de todas las sociedades. Así como les decía que no existen sociedades sobrias, tampoco existen sociedades ateas. No hay ningún pueblo en la historia de la humanidad, de lo que va la humanidad, que haya podido generar una sociedad basada únicamente en el raciocinio o en la ciencia, sino que todos los que han existido han existido porque tienen alguna idea de lo atemporal, que es lo que les sustenta. Hay que hacerlo. Mira lo que está pasando. Solo te cuento que lo que está pasando, que es el imperio de la ciencia, no pareciera que lo vamos a lograr en este momento. Así como leía hoy en la mañana, de hasta mañana si Irán quiere. Entonces no pareciera que lo estamos logrando, pero no lo sé. Les repito que eso podría ser otra charla. Regresemos a Rusia. Nos vimos un poco, pero está bien porque surge de todo ese tipo de cosas. Surge de lo que les decía, mi primera conclusión, de la grandeza de poder unificar algo tan grande con elementos tan puntuales. Esa es mi primera conclusión. Y mi segunda conclusión de todo esto, de cuando leía todo esto, es que hay una cosa que les decía a la mitad de la charla, de que yo no logro entender por qué el ser humano siempre quiere más, ¿verdad? Siempre como que ya establecieron, son felices, tienen lo que tienen, sobreviven con lo que tienen, están, y de repente alguien dice, ¿y por qué no tenemos esto también? Eso es algo que yo no logro explicar, ni que varias veces en diferentes pueblos, cuando armo estas charlas, digo, aquí no pudieron haberse quedado. ¿Por qué quería más? ¿Por qué ese otro pedazo? Y todo lo que acarrea, porque no es solo desearlo, sino que esos señores arman ejércitos, atraviesan ríos, mares y muere un montón de gente por ese territorio. Por el aburrimiento. No lo creo, aquí no había aburrimiento. En este momento no había aburrimiento. Aquí o trabajabas y sobrevivías y te morías o te morías. Pero ocio. Yo sí recuerdo haber leído una cita, no sé de dónde, que decía de que las guerras se originan muchas veces del aburrimiento. No lo creo. Yo no creo que el
del siglo XX. de la Porque comunidad. antes o trabajabas para sobrevivir o te morías. O sea, siempre hubo como juegos, pero difícil que, no me imagino yo ahí como a los de Genghis Khan diciendo, "Ya, ¿y si nos vamos para allá y peleamos?" Nada. Es una cosa de sobrevivir. Pero los nórdicos sí se entretenían, pues, peleando. Pero no tenían comida. Ellos salen de ahí porque no tienen comida. Eh, Van buscando alimentos. Sí, Entonces, sí, sí, no lo sé si es. Yo pienso que es porque se les sacan los recursos, ¿no? En el pedacito, entonces no pueden quedarse ahí, tienen que buscar para dónde. Fíjate que muchas veces en la historia pareciera que sí tienen los recursos. Ah. Pareciera que sí, lo que les decía de Rusia. Rusia ya estaba completa, ya tenían todo. Pero siempre existe esta sensación como de, pero si está tan cerca, ¿por qué no puedo tenerlo si está tan cerca? siempre hay algo más. Está a una mano de agarrarlo. Solo primero hay un... Yo dándole un poco seguimiento a la situación ahorita de Israel, Irán, justo los que están interviniendo, digamos, la excusa que tuvo Israel para atacar Irán era preventivo, por si ya tienen la bomba o están por terminar la bomba. Yo creo que tal vez eso es un poco generalizado, ese temor a que el vecino sea un poco más poderoso y pudiera en algún momento intentar invadir, entonces mejor primero voy yo. Si fuese que golpea primero, golpea dos veces. Exacto, ajá. Sí, podría ser. Yo no lo sé. Yo la verdad, o sea, con esto, cuando estaba estudiando lo de los ingleses, que también lo miré, o lo de los francos, que fue muy notorio para mí, como ya quédense ahí, pueden ser felices. No, vamos a ver si llegamos hasta, digo, ¿por qué no se quedan establecidos si ya tienen todo, pueden armarlo bien? Pero siempre esta sensación como de, está tan cerca, es que esa sensación me da como de que está tan cerca que lo podría agarrar, pero voy a intentar. Es la naturaleza humana, ¿no? O sea, es porque, o sea, sino porque Alejandro Magno no se quedó solo con Alejandría, sino que quería ir hasta la punta del... Es que él quería, Alejandro, que estaba medio loco, digo yo, él quería llegar al fin del mundo. O sea, su sueño era llegar al fin del mundo y ahí con sus amigos poder brindar y ver el fin del mundo. Pero es que al final es eso, es que el ser humano tiene esa como, es un deseo dinámico, es incluso una locura en todo sentido, pues, o sea, creo que generar un reino y hacer cosas, al final es eso, es como siempre está una parte implícita de la locura ahí, pues. Pero por eso les digo, yo no lo sé. Lo he pensado mucho y creo que no le logro todavía encontrar una respuesta. Pero allá no sé. Yo diría que parte de los ejes de Nueva Acrópolis es la filosofía, la cultura y el voluntariado. Si piensas la filosofía, es pensar de manera crítica, racional, activa acerca de diferentes preguntas que te haces de cómo funcionan o no acciones, situaciones y cosas del mundo. Sí, sí. Y para eso, pues yo concuerdo con lo que dice el compañerito. Aburrimiento no es venir y no hacer nada. Schopenhauer habla acerca de que la gente no es feliz porque se aburre, porque tú ya llegas, eres feliz y ya tienes lo que tú quieres y dices te podrías quedar ahí, pero llega un punto de estío y dices ya soy poderoso, ya tengo todo lo que podría tener. Eso es el arte de ser feliz, ¿verdad? Sí, sí. Pero claro, Schopenhauer del siglo XX. O sea, mi punto era que es muy difícil hablar de un aburrimiento en pueblos antiguos. Yo creo Los que griegos, siglo IV antes de la era común, siglo III antes de la era común, era la contemplación. Todos los griegos pudieron desarrollar el pensamiento filosófico que desarrollaron gracias a la cantidad de tiempo libre que tenían por la esclavitud, de la que ellos gozaban de los privilegios como ciudadanos de la polis. no lo sé. Es que ahí no me quisiera meter, pero solo lo voy a dejar en no lo sé. Pensaría que no lo sé porque, o sea, el divino ocio de los griegos, la palabra ocio no significa lo mismo que para nosotros, sino que el ocio era el espacio para pensar, pero eso era una tarea, no era como no tengo nada que hacer. Pero no, ahí no lo sé, les digo sí a todo porque yo no lo sé, la verdad es que yo no lo sé, por eso me genera esta duda de qué raro, ¿por qué los seres humanos harán eso, verdad? Pero no lo sé. Y la verdad es que quisiera seguir estudiando como para ver por qué siguen haciendo lo que hacen. Pero no lo sé. Hacerte un reino. Un reino y intentar expandir. ¿Qué iba a decir, perdón? Yo
pienso que viene desde lo individual, porque, solo por dar un ejemplo, las personas que tienen su casa ya con su jardín a la orilla de un barranco, ¿qué hacen? Se van robando el barranco. Y no, porque no necesitan. No lo necesitan. ¿Cuántos ya tienen lo suficiente? Y no, esa robadera y no les es suficiente y siguen robando más. Sí, sí. Entonces, yo siento que eso viene, no hay que organizarse en qué monarquía. Individualmente la gente es dueña de la banqueta, ¿verdad? Sí, sí. La mayoría, pues. Sí. Un país como Guatemala. Ajá, se creen dueños de su banqueta, es cierto. Barren su banqueta, porque es mi espacio. Sí, es Cierran las interesante calles, eso se apoderan de también. los jardines, Sí, de los sí. parques. Es cierto. O en algunas colonias se ponen tabanqueras en sus colonias, como esto es mi calle, ¿verdad? Pero después quieren que se las arreglen la municipalidad. No la arreglan ellos. No, es que eso Esa es otra interesante. Sí, no, es que eso es una necesidad de monarquía. Es humano. Es individual. Bueno, eso es todo lo que yo les puedo decir de la monarquía rusa. Les invito a que la estudien. Les encontré una biografía bien interesante de Catalina II, que por ahí les puedo prestar por si alguien quiere leer. Creo que de estos personajes, en individual, se podría hacer una charla de cada uno de ellos, porque son personajes muy complejos. Yo les di, por eso nosotros a nuestro club de historia le decimos ventana a la historia, porque es imposible que podamos cerrar 1000 años en una hora, o sea, no vamos a poder hacerlo, es imposible. Y sin duda se fueron muchos detalles de un montón de cosas, porque cada personaje hace muchas cosas. Pero la invitación es la misma. Empecemos a investigar por nosotros, empecemos como a tratar de entender el pasado, porque es la regla de que el que no sabe dónde viene siempre va a repetir los mismos errores. Entonces, volver a la historia, estudiar historia un poco más activo, es poder ver como perspectivas, sin como hablábamos con Paula, sin tratar de que mi punto de vista gane, porque eso ya no es estudiar historia, eso es solo como tratar de argumentar para yo ganar. Estudiar historia es entrar y decir, veamos qué es esto y voy a tratar de entender los dos puntos de vista, por más extraño que parezca para mí el otro punto de vista. Es más sano a que nos cerremos a una posición y digamos, ya vieron, por eso les dije que estaba mal, a la gana, porque eso tiene el mundo como lo tiene, miren, que está a punto de partirse en pedazos porque solo se estudia para argumentar un pedazo. Entonces, muchas gracias y pasen feliz domingo.